Buenas noches, bienvenidos a Teleantioquia Global, 30 minutos de análisis internacional. Hace aproximadamente un mes, miles de niños están llegando a la frontera sur de Estados Unidos, niños solos, sin sus padres. Al parecer, gente de Guatemala, de Honduras, de El Salvador están enviando a sus hijos a buscar un mejor futuro dentro de Estados Unidos. Esto ha causado, por supuesto, un enorme revuelo en la política migratoria estadounidense y le ha causado muchos problemas a Barack Obama, que no sabe cómo afrontar esta situación. ¿Cuáles son los alcances de la política migratoria con esta situación de los niños migrantes? ¿Qué puede ocurrir en la política interna de Estados Unidos con esta situación? Eso es lo que vamos a ver hoy aquí en Teleantioquia Global. La promesa de asegurarles un futuro mejor a sus hijos lleva a miles de padres centroamericanos a hacer lo impensable, abandonarlos a su suerte en una travesía incierta para cruzar algún punto de los 3.000 kilómetros que separan a México de Estados Unidos. Es bonito que sus hijos le estén pidiendo comida aquí a uno y no encontrar. Venimos a buscar trabajo, no hallamos. Venimos a la ciudad a buscar trabajo, los matan nuestros hijos, los mareros. Que andamos sin nada. Como le digo, desde México venimos con los niños sin comer, solo a pura agua. Una manzanita me le dieron nomás. Eso es lo único que andan en el estómago. Aunque se calcula que cerca de 11 millones de indocumentados latinos residen actualmente en Estados Unidos, por primera vez en la historia la diáspora tiene como principales protagonistas a niños que viajan solos. Se calcula que entre octubre de 2013 y junio de 2014, 52.000 menores sin compañía fueron interceptados al ingresar a Estados Unidos, el doble que en los 12 meses anteriores. La motivación, además del típico sueño americano que habla del país de las oportunidades, sería una investigación que afirma que el sistema migratorio actual es tan débil que los menores pueden reencontrarse con sus familiares en Estados Unidos, estudiar y trabajar durante años sin enfrentar una deportación, incentivando la masiva llegada de niños centroamericanos que esperan comenzar una vida antes de que el sistema migratorio logre descongestionar los 300.000 casos que tiene represados. Pese a que el futuro que le espera a sus hijos en Estados Unidos es incierto y el peligro de sufrir violaciones, robos y abusos durante el trayecto por México es elevado, muchas familias prefieren correr el riesgo a dejar que sus hijos crezcan en el ambiente de pobreza y violencia que afecta a Honduras, El Salvador y Guatemala, principales países de origen de los niños migrantes. En el caso de Honduras, se calcula que 7 de cada 10 habitantes viven en condición de pobreza y la mayoría de ellos son impactados por la violencia de las pandillas que tiene al país como el más violento del mundo, con una tasa de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes. El Salvador se ubica cuarto en la lista de los países más violentos, con una tasa de 41 homicidios por cada 100.000 habitantes, y Guatemala se ubica en quinto lugar, con 39 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, según un informe de la ONU con datos de 2012. Ante el panorama, los padres prefieren pagar los cerca de $7.000 que cobran los coyotes y enviar a sus hijos a buscar esquivas oportunidades en el país del norte. En lo social, la crisis se mueve entre el miedo de los estadounidenses, que en algunos casos rayan la xenofobia, a ver su país poblado por niños sin guía y que implicarán una gran inversión social, y el temor de los centroamericanos porque sus hijos terminen cayendo en el círculo de la violencia que estanca el desarrollo de sus países. En lo político, la crisis tiene múltiples caras que no se agotan en el reforzamiento de la seguridad en la frontera, por lo que implementar políticas humanitarias que garanticen el bienestar de los menores será el reto de Barack Obama y sus homólogos centroamericanos. La migración al sur de la frontera de Estados Unidos es un tema que lleva ya muchísimas décadas. Sin embargo, una experiencia como la que está viviendo en este momento Estados Unidos, con una llegada masiva de niños, era algo que no se había visto. Para hacer un análisis más profundo nos acompaña el profesor Luis Fernando Vargas de la Universidad de AFID. Él es el director de las Relaciones Internacionales de la universidad. ¿Cómo está, profesor? Muchas gracias por acompañarnos. David, muchas gracias. Profesor, ¿por qué se da esa llegada masiva de niños a la frontera sur de Estados Unidos? Niños sin padres, niños guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, que llegan esperando que los reciba Estados Unidos. Sí, David, este es un tema complejo, digamos, habría que abordarlo desde una perspectiva dual. En primera instancia, la mirada que desde los Estados Unidos se pudiese hacer de esa llegada de estos chicos, y en segunda instancia,
o no en ese orden, como bien se quiere hacer la perspectiva desde Centroamérica hacia los Estados Unidos. Los Estados Unidos se han considerado durante la historia por ser un país de migrantes, es decir, a lo largo de la historia ha habido unas 5 oleadas de migraciones desde cualquier parte del mundo hacia los Estados Unidos y han generado un impacto positivo. Ahora bien, en Centroamérica la situación de inestabilidad es notable. Claro. Eso está forzando a muchas familias a que tomen la decisión incluso de arriesgar la vida de sus hijos como única opción de buscar futuro en un país que por tradición ha recibido migrantes o grandes oleadas migratorias. Bueno, profesor, pero estos niños llegan a la frontera y ¿qué hacen ahí? Se encuentran con, por supuesto, los patrullajes continuos que hace Estados Unidos en la frontera. Algunos intentarán pasar con lo que llaman unos coyotes que los meten por el famoso hueco, pero la mayoría de ellos son detenidos. Ahí Estados Unidos, ¿qué puede hacer frente a eso? Efectivamente, ese es el gran dilema que afronta el presidente Barack Obama hoy, porque a la fecha, digamos, el año fiscal estadounidense que termina el 30 de septiembre, espera registrar al menos unos 90.000 niños que llegan de esta manera. ¿Qué está pasando con estos chiquillos? El gobierno estadounidense los tiene que retener y los lleva a unos centros familiares donde, digamos, permanecen incluso hoy ya en hacinamiento, y a partir de ahí se inicia un proceso en el que se espera deportarlos al país de origen. Pero como son menores de edad, entonces el proceso es mucho más complejo que si se toman o que si se retienen a personas mayores de edad. Incluso es tan complejo para los niños porque los niños no tienen, dentro de la legislación estadounidense, no tienen derecho a una defensa, mientras que los adultos tendrían ese derecho. Entonces lo que está pasando en la actualidad es que hay un hacinamiento en estos centros familiares donde cada vez llegan más y más niños. La cifra alrededor está situada en 52.000, según muchos medios de comunicación están hablando hoy. Y el gran dilema que tiene el presidente Barack Obama es que ya empieza a hablar de crisis humanitaria. Sin duda es una crisis humanitaria saber que hay 52.000 niños que están a la deriva, que incluso no están hoy en libertad y que empiezan a generar un proceso mediante el cual se pueden ser más bien deportados. Claro, perfecto, profesor. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo en Washington? Porque aquí hay una situación dual, como usted muy bien dice. Una es la situación migratoria estadounidense, pero otra también es lo que está ocurriendo en los países centroamericanos. Esto ha generado en Washington un movimiento muy fuerte en contra del presidente Barack Obama. Dicen que está llegando la gente es porque su política migratoria es suficientemente débil como para que la gente piense que puede llegar allá. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en Washington? Eso lo vamos a ver en un segundo cuando volvamos acá a Teleantioquia Global. La situación migratoria también ha generado un pequeño terremoto en Washington por el asunto de la llegada de los niños a la frontera sur. Justamente nos acompaña desde Washington Juan Carlos Hidalgo, es un reconocido analista político del Cato Institute que opina frecuentemente en CNN y hoy nos acompaña acá en Teleantioquia Global. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y cuéntanos cuál es el sentimiento en este momento con la situación migratoria, con la llegada de estos niños y cuál es la idea que hay alrededor del gobierno de Barack Obama sobre esta situación. Bueno, por un lado hay muchísima preocupación por la suerte de estos niños. Claramente existen muchas historias a lo largo de los años de hombres hechos y derechos que pierden la vida realizando este recorrido de Centroamérica a México, pasando por condiciones climáticas muy difíciles, a merced de pandillas juveniles, a merced de carteles de la droga, a merced de traficantes. En fin, la idea de que este trayecto lo están realizando niños solos, exponiéndose a todos estos riesgos, ha generado muchísima preocupación y muchísima angustia dentro de amplios sectores de la sociedad estadounidense. Lamentablemente también se está prestando para recriminaciones políticas. Por un lado, los demócratas acusan a los republicanos de no haber pasado en la Cámara de Representantes la ley que se aprobó hace un año en el Senado, la reforma migratoria comprensiva, que hubiese evitado este tipo de situaciones.
Por otra parte, los republicanos acusan a la administración Obama de haber incentivado este flujo de niños debido a la acción diferida, el programa de acción diferida que el presidente Obama anunció en el verano del 2012, que le permitía a los jóvenes y niños que vinieron de manera ilegal hasta hace 7 años a Estados Unidos quedarse en territorio estadounidense. Claro. Así que la situación es muy confusa, muy trágica. Lamentablemente tenemos una elección de medio periodo, una elección legislativa en noviembre, y esto hace que este tema todavía sea politizado de una manera más irresponsable por parte de ambos partidos. Claro, justamente te hago una pregunta respecto al proyecto que parecía casi que solucionado. Recordemos cuando demócratas y republicanos llegan casi que a un acuerdo en el asunto migratorio, se dan noticias incluso de que es cuestión de meses el año pasado de que se pueda lograr una reforma migratoria que involucraba incluso al senador John McCain, y de un momento a otro parece detenido ahora con esta situación, y como tú bien lo dices, frente a unas elecciones de medio término, parece que esto está congelado. El asunto migratorio entonces está congelado en Estados Unidos. Bueno, yo no compartí el entusiasmo que mostró algún sector de la prensa en su momento, que daba por inminente la aprobación del proyecto de ley en la Cámara de Representantes. Desde todo momento se sabía que este proyecto de ley, que sí fue aprobado con votos de ambos partidos, pero de un número bastante reducido de senadores republicanos, iba a tener un ambiente muy cuesta arriba en la Cámara de Representantes. En la Cámara de Representantes hay un sector del Partido Republicano que es altamente hostil a la idea de darle amnistía a los 11 millones de inmigrantes que se encuentran en Estados Unidos de manera ilegal. Eso ha sido el nudo gordiano del debate, especialmente no solo la amnistía a los inmigrantes ilegales, sino darles un camino para que se vuelvan eventualmente ciudadanos de este país. Lamentablemente creo yo de que el manejo del tema no se hizo de la mejor manera, especialmente por la administración Obama, y ahora que hemos tenido en estas últimas semanas y en estos últimos meses varias elecciones primarias dentro del Partido Republicano, especialmente la derrota del congresista Eric Cantor de Virginia, que era el segundo en el liderazgo republicano en la Cámara de Representantes, que se le adjudicó esa derrota al tema de la reforma migratoria. Esto ha hecho que básicamente la perspectiva de pasar este proyecto de ley sea nula por el resto del año, y con la perspectiva de que los republicanos van a lograr el control del Senado en noviembre, eso enterraría cualquier posibilidad de una reforma migratoria, no solo por el resto del año, sino por los próximos años. Juan Carlos, lo que dices es un análisis muy interesante porque se distancia de muchos análisis que uno desde Sudamérica y desde Latinoamérica escucha sobre la cercanía de una reforma migratoria. Hay un asunto acá interesante porque cuando Barack Obama logra su reelección, apoyado por supuesto también por el estado de la Florida, muchos aseguran que entre más se alejara los republicanos del asunto migratorio, más distantes iban a estar de su regreso a la Casa Blanca. ¿Tú qué piensas de esto? Porque parece que la mano dura, incluso el Tea Party, sigue siendo muy fuerte en el asunto migratorio, y esto entonces iría en contra de ese análisis que dice que el asunto migratorio y una aprobación del asunto migratorio es fundamental para que los republicanos vuelvan a la Casa Blanca. Ciertamente, si nosotros vemos los márgenes de victoria que tuvo Barack Obama sobre Mitt Romney en estados como Virginia, en estados como Colorado y en estados como Florida, veremos que el voto abrumador que recibió Barack Obama por parte de los hispanos básicamente corresponde a esa diferencia en los votos entre los dos candidatos. Así que se puede decir con toda certeza de que fue el voto hispano el que le dio la victoria a Barack Obama en la elección del 2012. Ahora bien, el Partido Republicano ya tomó nota de esto y lo sabe muy bien, pero dentro del partido existe un gran debate en este momento al respecto. Por un lado, están figuras con aspiraciones nacionales que saben muy bien de que el Partido Republicano perderá viabilidad nacional como un partido nacional y sigue alienando al voto hispano. Sin embargo, por otra parte, tenemos congresistas cuyas miras no están puestas en elecciones nacionales, sino están puestas en ser reelegidos, en ser reelectos en noviembre próximo, y que si por algún motivo dan una señal de favorecer una reforma migratoria, en las primarias de su partido, donde el voto es predominantemente blanco, es predominantemente viejo, claro, es predominantemente estadounidenses nativos, nacidos acá, es muy probable que sean derrotados en esas primarias. Y ahí está la elección de Eric Cantor
para ellos. Y esto que Eric Cantor en ningún momento fue ningún proponente activo de la reforma migratoria. Vea usted esta estadística, únicamente un 10% de los republicanos en la Cámara de Representantes vienen de distritos en donde existe un 25% o más de votantes latinos. Es decir, los republicanos en la Cámara de Representantes vienen en su enorme mayoría de distritos donde el voto predominante es voto blanco y por lo tanto no sienten una presión electoral para apoyar este tipo de reformas. Así Claro. que esa es la gran disyuntiva que tiene el Partido Republicano. Por un lado, ciertas figuras con aspiraciones nacionales que saben muy bien de que el partido perderá viabilidad como un partido nacional, y por otra parte los congresistas que están más preocupados por las elecciones de medio periodo. Perfecto. Le agradezco muchísimo, Juan Carlos. Juan Carlos Hidalgo es analista internacional, reconocido analista internacional desde Washington del Instituto Cato. Muchísimas gracias. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Washington? Lo que nos decía el analista Hidalgo, lo que está significando el asunto migratorio para la política interna es muy fuerte. Puede cambiar la balanza del poder entre demócratas y republicanos, además en las próximas elecciones que se van a dar antes de finalizar el año. Esto es lo que vamos a ver en el siguiente informe. Para Barack Obama, la solución al problema migratorio que afronta Estados Unidos lleva un año sepultada en la Cámara de Representantes, donde desde 2013 su proyecto de reforma migratoria quedó congelado por la falta de apoyo republicano. Con la reforma, que fue uno de los principales compromisos electorales para conseguir el apoyo latino en la reelección de 2012, Obama planea actuar en 3 frentes: la legalización de los indocumentados que llegaron al país antes de 2011, el incremento de la seguridad en la frontera y el control de los flujos migratorios futuros. En el primero de ellos, el proyecto que ya fue aprobado en el Senado contempla otorgar permisos de residencia renovables por 6 años a cambio del pago de multas superiores a los $1.000 y una posible nacionalización a 10 años para los indocumentados sin antecedentes judiciales que llegaron al país antes del 2011. Los llamados soñadores o quienes eran menores de edad al momento de entrar al país no tendrán que pagar multas y podrán convertirse en ciudadanos al prestar servicio militar. En cuanto a la frontera, la reforma de Obama promete incrementar en 20.000 los agentes fronterizos para garantizar que haya uno por cada 300 metros, ampliar a 1.127 kilómetros el muro que mantiene segregada la frontera con México y usar aviones no tripulados y radares para custodiarla. Mientras que a futuro la reforma contempla el endurecimiento en los trámites de visado y controles estrictos para que las empresas no contraten trabajadores sin la Green Card o tarjeta de residencia permanente. Aunque la reforma pretende ser blanda con quienes ya están en el país y fuerte con los futuros migrantes indocumentados, para algunos sectores republicanos el proyecto promueve la ilegalidad y no garantiza que se refuerce la seguridad en la frontera, principal preocupación de los movimientos anti-inmigrantes que abogan incluso por la expulsión de los 11 millones de indocumentados. Mientras ambos sectores políticos no consiguen ponerse de acuerdo, el sistema migratorio afronta su mayor reto con la crisis humanitaria de los niños migrantes sin compañía, para la que la respuesta de Obama es contradictoria, pues mientras invoca poderes administrativos para reforzar la seguridad en la frontera y acelerar la deportación de los menores centroamericanos, trata de mantener en calma a los inmigrantes, asegurando que sin ellos Estados Unidos sería un país más débil y que es su deber darle la bienvenida a quienes cobijan el sueño americano. La crisis actual ha puesto además sobre la mesa la necesidad de contemplar una política migratoria más allá de la seguridad de Estados Unidos, que debe ser coordinada con los países de origen de los migrantes para crear nuevas oportunidades y ayudar a disminuir la inequidad y violencia que motivan el éxodo, pues sin una solución de fondo a las causas de la migración, ninguna política republicana o demócrata tendrá éxito a largo plazo. Bueno, hemos hablado de Estados Unidos, pero ¿por qué tanta gente está saliendo de Centroamérica? ¿Qué pasa en El Salvador? ¿Qué pasa en Honduras? ¿Qué pasa en Nicaragua? Vamos a un muy pequeño corte y eso es lo que vamos a analizar cuando regresemos acá a Teleantioquia Global. Estamos en Teleantioquia Global hablando de la situación de varios centenares de niños, miles de niños que están llegando a la frontera sur de Estados Unidos, enviados por sus padres para que busquen un mejor futuro. Profesor,
¿Qué es lo que está pasando en Centroamérica, en países como Honduras, El Salvador, como Nicaragua, que sus padres prefieren mandar a sus niños solos en un viaje que ya no lo decían desde Washington, es un viaje con las inclemencias del tiempo, con la peligrosidad de las bandas que hay, es decir, casi que mandar sus niños a la muerte antes de que se queden con ellos? Hay un incremento importante de los grupos violentos, de las maras, y también una situación de pobreza muy alta. Efectivamente, el tema de institucionalización o de, digamos, lograr una capacidad institucional en Centroamérica sigue siendo una falencia notable en los gobiernos. Hemos visto cómo en los últimos 20 o 30 años en América Latina ha habido un cambio institucional importante, pero sobre todo mucho más en Sudamérica, Sí. no tanto en Centroamérica. Ahora, cuando uno analiza casos singulares como El Salvador, Honduras, en parte Nicaragua y Guatemala, lo que uno descubre es que también esto, aunado o sumado a un fenómeno alto de corrupción al interior de las instituciones, está llevando a que muchos programas que van en función de fortalecer el sistema educativo, el sistema de seguridad social o los sistemas que están todos en función de la sociedad, entonces, en última instancia, encontramos que hay unas falencias en favor, o más bien, en detrimento de la sociedad. Y los padres toman la decisión entonces de buscar algunas soluciones enviando a sus hijos casi que a buscar suerte, digamos, a pasar un tiempo de bastante incertidumbre en los Estados Unidos. Claro, es que el asunto genera mucha inquietud, por supuesto, de unos padres que deciden mandar a sus niños, una inmensa pobreza en países como El Salvador, como Honduras, y enviar un niño de estos cuesta $6.000, $7.000, 15 millones de pesos, es decir, todos sus ahorros para poder salvar por lo menos un integrante de la familia que vaya y busque suerte, pero que también puede encontrar la muerte en ese camino. Por supuesto, hay el documental de Pedro Ultreras, que es La Bestia, que mostraban algunas imágenes al principio del programa, muestra cómo el viaje puede comenzar incluso desde Guatemala y atravesando todo México, o desde el mismo Salvador, yendo a Guatemala y atravesando todo México en un viaje que es de 2 o 3 meses, en el que puede pasar de todo y que lo que menos seguro está es la vida. Ahora, imaginarse un pequeño indefenso en ese viaje es digamos, un asunto bien complejo. Claro, estamos hablando de niños de 7 años, de 10 años. Efectivamente. Ahora viene aquí el tema que se trataba anteriormente, y es de si efectivamente hay una flexibilización del tema migratorio con este asunto del acuerdo diferido del presidente Barack Obama. Yo no lo siento tanto como que hubiese una flexibilización, sino más bien que lo que él intentó fue recomponer un poco el camino en favor de quienes ya estaban allá situados. Claro. Pero esto se convirtió en arma de doble filo, fue contraproducente porque entonces fue, al parecer, un llamado a muchos más pequeños a que fueran a los Estados Unidos con una falsa promesa, o no falsa promesa, porque la promesa nunca existió, de que al llegar allá, pues entonces iban a encontrar un futuro que, tal como lo estaba teniendo las personas que ya habitaban en los Estados Unidos. Esto se suma, digamos, es una sumatoria de factores, como lo mencionaba anteriormente, en lo que hay falta de instituciones, en lo que hay una incluso debilidad familiar también, porque muchos de estos chicos que se van es porque la madre soltera, que no tiene un padre que, digamos, apoye el proceso familiar, entonces la madre soltera toma la decisión de que ese hijo viaje por toda Centroamérica en función de un futuro mejor, muy incierto, pero según ella, un futuro mejor, y entonces eso, con el paso del tiempo, pues se devuelva. Bueno, profesor, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Teleantioquia Global. Ojalá lo podamos volver a tener de nuevo con su análisis muy claro. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Bueno, gracias. Nosotros acá en Teleantioquia tenemos una mirada global. Antes de terminar nuestro programa, ponemos aquí en Teleantioquia una mirada global. 3 temas que son y serán noticia la próxima semana. La primera noticia tiene que ver con el inicio de la campaña presidencial en Brasil, a pocos días de que termine la Copa Mundial de Fútbol. Dilma Rousseff, la presidenta, está buscando una reelección que la llevaría a mandar desde el 2014 hasta el 2018. El 5 de octubre son las elecciones y hay que estar muy pendiente porque cuando se acabe el Mundial pueden iniciar de nuevo las protestas. La segunda noticia tiene que ver con Israel. De nuevo refriegas entre los palestinos y
los israelíes, muertos de un lado y muertos del otro. Muy posiblemente esto va a afectar las negociaciones o los intentos de negociaciones de paz. Y la tercera noticia está relacionada con el expresidente francés Nicolas Sarkozy, quien parecía volver a la escena política del país europeo, pero ha sido involucrado en una trama de corrupción muy grave que lo ha sacado definitivamente de sus nuevas aspiraciones. Eso es todo por hoy. Nos vemos dentro de 8 días, el próximo miércoles, aquí en Teleantioquia, a las 9:30 de la noche. Teleantioquia Global, más análisis, mayor profundidad y nuevos invitados. Muchas gracias.